creo continuidad a lo que es precisamente cómo hacer vida la divina voluntad. La vida obrante en la divina voluntad. Y precisamente es esto con los giros del alma. Vamos a ver qué son los giros, pero antes de ver qué son los giros, vamos a empezar a identificar qué es lo que se llama oración en modo divino. Porque los giros es este movimiento orante, pero es importante primeramente identificar estas diferencias que hay entre la oración en modo humano y la oración en modo divino. Bien, sin embargo, antes de poder entender lo que es una oración en modo divino o giros del alma, vamos a hacer una recapitulación pequeñita de aquellos puntos que hemos visto en el retiro para que podamos tomar la oración ahora desde la vida, así como lo dijo Ricky, de esta vida continua orante, una vida continua orante. Por eso vamos a retomar estos puntos esenciales para después de ahí entender lo que es la oración en modo divino. Como vida. No se puede entender la oración en divina voluntad si no es la vida. Primeramente, esto, ¿no?, que nos ayuda como a clarificar en qué estamos. ¿Qué es el don de la divina voluntad? No es un movimiento más de la iglesia, sino es una vida continua que se tiene que vivir. No es un estilo de vida específico. No es solo para conocer y aquí quede en mi mente y pueda tener mi diploma de divina voluntad. No es una devoción o una espiritualidad más. ¿Qué es? Es una vida. Y desde aquí vamos a entender la oración. La oración se entiende desde una vida divina para vivirla. En pocas palabras, es el proyecto de Dios completo en el hombre. Es un intercambio de vidas. Un intercambio de vidas. Bien, entonces, para poder entender que es una vida divina y a lo que nos va a llevar nuestro Señor para poder entender una vida divina orante y continua en esta oración divina, vamos a ver cuál vida. Ya lo hemos visto en el retiro. Una vida en donde la Trinidad está actuante y obrante en el hombre. Dios Padre quiere dar. ¿Qué quiere dar? Amor. Dios Hijo corresponde ese amor divino. Y el Espíritu Santo comunica y multiplica ese amor. Por eso, la única manera en la que nosotros podemos corresponder a nuestro Padre, que es el dador de amor, dador de esa vida divina que nos quiere participar a cada uno de nosotros, es por Jesús. Es la causa de la creación, del obrar del Padre. Él es la finalidad de Dios, tenerse a sí mismo, pero fuera para tener vínculos plenos de amor, gloria, alabanza y correspondencia. Ahorita vamos a ver qué es esto que con la oración en modo divino. Bueno, esto nos lleva a entender que la vida que tenemos que vivir es la de Jesús. Lo sabemos, pero hemos aprendido a vivir una vida de afuera, como dijo Ricky, ¿no? Esta cáscara. Ahora quiere que vivamos la vida de Jesús, pero en el fruto completo, por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. ¿Cómo vivía Jesús por dentro?
Y eso es lo que vamos a ver ahora con la oración en modo divino. Porque la vida por dentro de Jesús era una vida orante, continua, la vida de la dintra, el fruto completo del vientre de nuestra Madre Santísima que nos quiere dar a todos nosotros es el fruto este fruto es Jesús, la vida que debe de ser por dentro y por fuera. Entonces aquí, esto nos queda claro. Dios decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, la cual llama a todos los hombres en su Hijo. Nos llamó a participar de esta vida divina. Pero vamos viendo esta cita de cielo. Dice, fue esta la finalidad de la creación. Formar nuestra vida en la criatura, tener nuestro campo de acción divino en ella. Y por eso amamos tanto que haga nuestra divina voluntad para poner a salvo nuestra vida. No en nosotros, pues no tenemos necesidad de ninguno. Somos más que suficientes a nosotros mismos, sino en la criatura. ¿Sí? Y aquí lo que rescatamos de esta cita es este campo de acción. El campo de acción que Dios quiere poner en el alma. Y ahorita vamos a ver qué significan estos campos de acción para orar, para girar. Porque Dios quiere poner su vida en nuestro campo de acción que es el alma. Bien, me voy a saltar esto. Vamos viendo. Dios dotó al hombre de todas sus prerrogativas. Sabemos bien, cuando le imprimió en el alma las tres potencias del alma: inteligencia, memoria y voluntad. ¿Qué pasa con Adán? Adán cae. Adán cae. ¿Qué sucede? Si la finalidad de Dios, si la finalidad que tenía Dios cuando nos creó es que nos iba a participar de su vida divina y que iba a poner su vida en nosotros, tiene que cumplir esa finalidad, porque Dios no se equivoca. Dios es acto único y en el acto único de Dios no hay error. Por lo tanto, la finalidad que Dios estableció para la criatura tiene que ser, y es más, ya es un hecho que nosotros teníamos que vivir de esa vida divina y que nos iba a participar de esa vida divina. ¿Qué hace nuestro Dios? Traza todo un plan para llevarnos a ese estado. Y ese plan tiene que ver con el conocimiento, porque sin conocimiento no hay don de la divina voluntad. No hay don. Hay tres etapas que nos muestran el camino de Dios que nos va a dar ese conocimiento que poco a poco lo vamos a ir masticando para poder entender la vida divina obrante en la criatura. La primera etapa de este conocimiento después de la caída de Adán fue la ley. Dios crea, cae Adán y el primer conocimiento que recibimos es la ley para masticarlo. Después viene la redención con todo la vida de Jesús, la imitación de la vida de Jesús, los sacramentos y lo que instituye Jesús. Y nos deja la oración del Padre Nuestro, donde nos deja la promesa del tercer fiel. Pero después viene un tercer conocimiento. El conocimiento ahora sí que estamos preparados para recibirlo. Es el de la santificación. ¿A través de quién? De Luisa Picarreta. ¿Es un nuevo evangelio? No. Es la explicitación de la revelación pública, pero para llevarnos a vivir el cumplimiento del Padre Nuestro, el reino de Dios desde aquí en la tierra. ¿Y esto lo habla en la obra de cielo? Sí. Jesús le dice a Luisa,
el primer fiat fue dicho en la creación, sin intervención ninguna de ninguna criatura. El segundo fiat fue dicho en la redención. Y quise la intervención de la criatura y escogí a mi mamá como cumplimiento del segundo fiat. Ahora, a cumplimiento, quiero decir el tercer fiat y lo quiero decir por medio tuyo. Te he escogido a ti para cumplimiento del tercer fiat. Aquí está. Clarísimo los tres pasos, conocimientos que ha dado nuestro Señor. Y luego dice abajo, esto para completar la obra que salió de mí. De otra manera quedaría incompleta la creación y la redención. ¿Por qué quedaría incompleta? Porque la finalidad para la cual fuimos creados es para vivir y participar de la vida divina obrante en nosotros. Bueno, pues aquí está, este es el principio del cumplimiento del tercer fiat. Este es el principio del cumplimiento del tercer fiat, donde Jesús le dice a Luisa que ella es la depositaria de este conocimiento. Un conocimiento que no es para unos cuantos, sino para toda su iglesia. Toda su iglesia. Por esto no es un movimiento más de la iglesia, sino esto es una vida que se tiene que vivir. Claro, tiene que empezar como movimiento para que se extienda. Y esto es importante porque este es el llamado para toda la criatura, para todos nosotros, a vivir este tercer fiat. Le dice, tú junto conmigo en mi querer, quiero que te ocupes en preparar la era de mi voluntad. Conforme te adentrarás en el camino de mi querer, se formará el arco iris de paz, el cual formará el anillo de conjunción entre la voluntad divina y humana, por lo cual tendrá vida mi voluntad en la tierra y tendrá principio el cumplimiento de mi oración y de toda la iglesia. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Bueno, entonces esto nos marca que a lo largo de la historia Dios ha trazado su camino para mostrar ese conocimiento que nos quiere llevar a vivir la vida obrante en la criatura, la vida divina obrante en la criatura. Por lo tanto, cada una de estas etapas está marcada también por una relación con Dios en la oración. Jesús le dice a Luisa que el hombre con la voluntad humana se distancia de Dios, de su voluntad. Y el estado más cercano y de fusión total, de consumación total entre la criatura y Dios es la voluntad divina fusionada con la voluntad humana. Voluntad humana fusionada con la divina. En un solo querer, en una sola vida, que es vida divina, vida del querer divino. Bueno, entonces, ¿qué identificamos? Identificamos tres fiat. En el primer fiat, es el fiat de la creación, es el fiat lux que lo dio el Padre. Sabemos, cayó Adán, que viene toda la primera etapa del Antiguo Testamento. En la primera etapa del Antiguo Testamento, ¿cómo se oraba? Con salmos, sacrificios, holocaustos. Sin embargo, nosotros ahora, como católicos, pues claro que no hacemos ni sacrificios ni holocaustos. Eso ya se quitó. ¿Por qué? Porque no es la forma de acercarnos a Dios en esa comunicación para podernos acercar a Dios, porque ya Jesús dijo, nuestro Padre dijo, no quiero sacrificios ni holocaustos. ¿Qué viene? Viene un segundo momento. Bueno, yo voy a seguir porque el tiempo corre. Viene un segundo momento. Y este segundo momento es la redención. Jesús viene en un estado de ofrecernos la misericordia. ¿Cuál es el modo de orar en nuestra etapa de los 2000 años que hemos vivido en la redención? Hemos vivido
la mayor parte con una oración de petición. Este ha sido nuestras formas de orar, inclinadas a la petición. ¿Por qué a la petición? Porque la redención está inclinada a mirar al hombre. La misericordia es mirar nuestras miserias para poder mirar la grandeza de Dios. Y en nuestras miserias pedirle a Dios ayuda. Bien, clave. Hemos tenido nuestras formas de orar mirando al hombre y no mirando a Dios. Sin embargo, viene esta tercera era de la santificación. En esta tercera era de la santificación, donde reina el tercer fiat, el voluntas tua sicut in cielo en la tierra, viene el conocimiento del don de la divina voluntad, donde la intención es darle la justicia a Dios con nuestros mismos actos, pagándole con la misma moneda Dios a Dios en la oración. Porque Dios tiene que depositar su vida en el alma, y al depositar su vida en el alma, la oración en modo divino es una oración cercana y a la misma altura. No porque la criatura llegue a ser Dios, como Dios. No es esto, sino la criatura en su nada, Dios pone en la pequeñez de la criatura, Dios pone su vida obrante, es decir, su propio ser, para darle, con su misma vida, darle Dios a Dios. Y esta oración es la oración perfecta. ¿Por qué? Porque aquí el alma ya no tiene necesidad de nada, lo tiene todo. Y no hay necesidad de pedir, más que abogar por todas las criaturas para que se extienda este reino. Entonces estamos hablando de formas distintas de orar. Y lo vemos a lo largo del trayecto, desde que Dios creó al hombre hasta estos momentos. Y cómo Dios lo refleja también en la obra de cielo. Modos distintos de acercarnos a Dios y de tener esa intimidad con Dios en la comunicación. Bueno, parece que no, ¿verdad? Sí. Oración en modo divino. La intención, extender el reino a todos y dar justicia a Dios, dando Dios a Dios. Es el querer divino, son los llamados giros del alma. Bueno, esto es para contextualizar. Entonces, ¿son nuestros modos de orar los que nos llevan a la relación viva de amor de Dios Trino con su criatura en la divina voluntad? ¿Sí? Hemos orado 2000 años inclinados a la petición constante porque nos vemos con esa carencia, nos vemos fuera del reino. Por eso Jesús deja la oración del Padre Nuestro para pedir el reino, porque no estamos en él. Y aquí nos lo dice en Romanos 8, 26, 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero aquel que penetra a fondo de los corazones conoce bien qué es lo que desea el Espíritu, el cual no pide nada por los santos que no sea según Dios. Según Dios. Aquí nos lo dice. No sabemos orar. El Espíritu toma nuestras oraciones para repararlas. Bueno, entonces, ¿qué nos dice en el volumen 14 sobre estas distinciones entre los modos humanos y los modos divinos de orar? Jesús le dice a Luisa, busca en cuantas vidas de santos quieras o en libros de doctrina
y en ninguno encontrarás los prodigios de mi querer obrante en la criatura, y la criatura obrante en el mío. A lo más encontrarás la resignación, la unión de los quereres, pero el querer divino obrante en la criatura y ella en el mío, en ninguno lo encontrarás. Esto significa que no había llegado el tiempo en que mi bondad debía llamar a la criatura a vivir este estado sublime. Aún el mismo modo como te hago rezar no se encuentra en ningún otro. Por eso sé atenta, mi justicia lo exige, justicia. Exige mi amor del ira. Por eso mi sabiduría dispone todo para obtener el intento. Son los derechos, la gloria de la creación, lo que queremos de ti. Una cita fuerte, porque nos dice que a lo largo del tiempo no se había visto estas formas de orar divino. No se habían escuchado, sino que esto es lo que Jesús va induciendo a Luisa en esta distinción entre los modos humanos y los modos divinos. ¿Cuáles son las primeras lecciones que le va dando Jesús a Luisa? Que esta oración debe de ser una oración continua en el alma. Nosotros hemos acostumbrado a hacer pequeñas oraciones, terminamos, cerramos el libro y nos vamos. Jesús le dice a Luisa, la oración es música a mi oído, especialmente cuando el alma está toda uniformada a mi voluntad. De modo que no se advierte en todo su interior más que una continua actitud de vida de voluntad divina. Es como si saliera otro Dios y me hiciera esta música. O cómo es agradable encontrar quien me pague con la misma moneda y pueda darme los honores divinos. Solo quien vive en mi divino, en mi querer, puede llegar a tanto. Esto es la oración. Y ahorita vamos a adentrarnos un poquito más en esto. Una oración continua, pero en el interior. Esto es lo primero que le va diciendo Jesús a Luisa. Es una oración en el adintra, constante, continua, no una oración de momentos. Por eso es tan importante entender la oración en la vida. No, el giro no es un momentito, ahorita vamos a ver qué es eso de giro. La oración no es únicamente un momento, sino es en vida. Y esta se las explico. Jesús le dice a Luisa que antes de que Adán cayera, él no tenía ninguna necesidad, ninguna. La oración de petición no existía. Si Adán antes de la caída poseía el don obrante, la fusión total entre la voluntad, su voluntad con la voluntad divina, entonces aquí podemos decir que Adán vivía el modo obrante y oraba en Dios. ¿Qué pasó después? Cayó, se vio desnudo y ahora sí empieza la necesidad de pedir. ¿Por qué? Porque ya no estaba la imagen en su creador, de su creador. Bien, Adán sintió la vida. Fíjense bien, ¿cómo fue la oración de Adán? ¿Cómo era esta oración en modo divino? ¿Y cómo se manifestó? Adán sintió la vida, el movimiento, la razón, vio a su Dios ante él. Comprendió que él lo había formado. Sentía en sí todo su ser. Todavía frescas las impresiones, el toque de sus manos creadoras. Y agradecido en un ímpetu de amor, pronunció su primera palabra. Te amo, Dios mío, Padre mío, autor de mi vida. Pero no fue solo la palabra, sino que el respiro, el latido, las gotas de su sangre que corrían por sus venas, el movimiento, todo su ser unido a coro dijeron, te amo, te amo, te amo. Así que la primera lección que aprendió de su creador, la primera palabra que aprendió a decir, el primer pensamiento que tuvo vida en su mente,
el primer latido que formó en su corazón fue te amo, te amo. Se sentía amado y amó. Podría decir que su te amo no terminaba jamás. Fue tan prolongado que solo fue interrumpido cuando tuvo la desgracia de caer en pecado. Por eso nuestra divinidad se sintió herida al oír sobre sus labios del hombre te amo, te amo. Era la misma palabra que nosotros habíamos creado en el órgano de su voz que nos decía te amo. Esta es la correspondencia que Dios imprime en el alma, el te amo, y este te amo se manifiesta en el hombre en todos sus actos, en su sangre, en sus pasos, en su movimiento. Dice, hacemos correr en todo su ser la vida obrante en nuestra voluntad. Esta es la manifestación de Dios en esa correspondencia en donde Adán solamente tenía el agradecimiento, el amor, las alabanzas cuando se dirigía a nuestro Padre. No era otra oración la que hacía. Bien, para que nosotros podamos hacer una oración así, conocemos a nuestro Padre, conocemos este origen, conocemos estas formas de orar que nos muestran y nos develan lo que es el Padre. Me voy más rapidito porque ya me pusieron tiempo. Bien, entonces cada acto se vuelve una oración continua. Una oración continua, hija mía. Donde está mi voluntad, todo es santidad, todo es amor, todo es oración. Todo es oración. Así que estando en ti, su fuente, tus pensamientos, tu mirada, tus palabras, tu latido y aún tus movimientos, todos son amor y oraciones. No es la forma de las palabras lo que forma la oración, no, es mi voluntad obrante que dominando todo tu ser, de tus pensamientos, palabras, miradas, latidos y movimientos, tantas fuentecitas que surgen de la voluntad suprema y elevándose hasta el cielo en su mudo lenguaje, quien reza, quien ama, quien adora, quien bendice. En suma, ella le hace hacer lo que es santo, lo que pertenece al ser divino. Es poner a Dios a obrar. Cada acto es una adoración, es una alabanza. Cada acto es este rezo divino, es este giro continuo y obrante que hace que la vida de Dios en la criatura, fundido en su amor, sea una oración continua. Bien, ahorita vamos, que ustedes dicen, bueno, ¿cómo? ¿Cómo va a ser esto? ¿Sí? ¿Cómo ya termino con esta precisamente? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va a ser esto? Quiero terminar aquí con esta lámina porque en el siguiente tema, donde Pablo me invitó a compartir lo que es el acto preventivo y el actual, voy a explicar precisamente en la partecita que me toca cómo hacer los giros para que sean vida en nosotros, desde que comenzamos nuestro día hasta el final. ¿Sí? Pero ahorita esto es importante, entender que la vida que quiere Jesús en nosotros es una vida obrante y orante. Entender que la vida es un giro continuo, que no es un momento, no es ciertas palabras nada más y hasta ahí terminó y ya empiezo otra manera de pensar, no, sino que es toda fundida, todo fundido en Jesús. Es esta vida que debe de comenzar desde el primer acto de nuestro día hasta que terminen nuestros días aquí en la tierra. Hija mía, conocer la divina voluntad
nosotros nos volvemos los verdaderos hijos de la gran señora. Esto lo dice en una de las cartas del epistolario de Luis. Y nos cambiamos en tabernáculos donde Jesús forma su morada y entonces todo lo que hacemos es sagrado, todo es oración, aún las cosas más indiferentes, el pequeño acto. Las mismas cosas naturales, necesarias de la vida, con el hacer la divina voluntad, se transforman en oración, en adoración, en amor hacia nuestro dulce Jesús. Porque con hacer su voluntad, todo lo que hacemos es santo, todo es amor y tal se vuelve nuestro ser. Yo no quiero, ni Jesús quiere, que pierdas la paz. Busca en cada cosa la voluntad divina y tu ser se volverá plegaria continua. En cada cosa. No son las palabras que forman la oración, sino nuestra unión con la divina voluntad. Y entonces todo es sagrado, santo, oración en nosotros y además la paz es el ojo de nuestros actos, por lo que nos indicará cómo amar a Jesús y hacerlo amar. Entonces, ¿qué sentido tiene orar con la palabra? Hay un sentido que Jesús le dice cómo orar. Pero aquí lo importante es entender que no es la palabra solo lo que hace que tengamos oración divina. No, sino el acto obrante donde está la palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús. Jesús imprime sus sellos, sus palabras divinas, que ahorita las vamos a ver más adelante, en cada uno de nuestros actos, cuando aprendemos poco a poco a vivir una vida continua y obrante en Dios. La oración se hace continua en la medida en que nos vamos adentrando a vivir vida divina. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo orar en vida continua? Esto lo vamos a ver después de continuar. Muy bien. Me gustaría mejor después, para que vayan viendo como la secuencia del giro que va a ser en la siguiente partecita. ¿Ah? Ahorita nada más entender que esto es una vida, ¿sí? No es un momento.